La última lección de este curso está dedicado al control centralizado de sistemas multivariables. En el tema anterior, en la lección anterior, analizamos el control de sistemas multivariables, pero con un control descentralizado. Y básicamente lo que se pretendía era controlar el sistema utilizando lazos simples basados en PIDs. Para eso, el procedimiento que se proponía era primero analizar los emparejamientos, es decir, ver cuáles eran las entradas más adecuadas que se debían elegir para controlar una cierta salida. Una vez analizados los acoplamientos, se diseñaban los controladores, los PIDs, sin tener en cuenta los acoplamientos que existían entre estas señales. Si bien se proponía un método que eran completamente desacoplados, o bien, digamos, el efecto de no considerar los acoplamientos se podía reducir considerando un diseño secuencial. Una vez diseñado esto, se probaban los controladores y si el resultado del sistema en bucle cerrado no era aceptable debido al efecto de los acoplamientos, entonces se desintonizaban los controladores PID para mejorar el comportamiento. Este procedimiento normalmente logra estabilizar el sistema, pero a costa de presentar un desempeño pobre, debido precisamente a que el objetivo final de la desintonización es reducir el efecto de los acoplamientos a base de hacer el sistema de control en bucle cerrado cada vez más lento. Entonces, en esta lección lo que vamos a tratar es de mejorar el sistema de control considerando de manera explícita los acoplamientos, es decir, considerando el modelo del sistema multivariable. Para eso vamos a ver dos metodologías distintas. Una primera basado en desacoplo dinámico y otra basado en diseño en variables de estado. El método de desacoplo dinámico se basa en la idea de añadir un sistema multivariable en serie a la planta que se tiene. Es decir, por ejemplo, aquí tengo mi sistema modelado por esta función de transferencia G y ahora añado un sistema también multivariable D que diseñaré de forma adecuada, de manera que el sistema resultante sea tal que el efecto de los acoplamientos de este sistema sea muy bajo y permita entonces garantizar de alguna manera un mejor desempeño a la hora de diseñar un control descentralizado. ¿Cómo se puede diseñar este sistema dinámico D? Bueno, pues se puede ver que el sistema resultante de la planta en serie con este nuevo sistema, que viene dado por la función de transferencia de ds, es tal que su función de transferencia QdS es G por D. El objetivo es diseñar D de manera que Q sea prácticamente diagonal. Entonces, simplemente fijada una cierta función de transferencia diagonal Q, puedo calcular la D simplemente invirtiendo la planta. El requisito para que esto tenga éxito es que la matriz, o sea, la función de transferencia D debe ser causal. Así, una vez que si tengo éxito, el sistema podré añadir esta D, en serie, el sistema resultante será diagonal y ahora podré diseñar los controladores de manera adecuada. Observe que ahora el sistema de control no son solamente los PID, sino los PID en serie con este sistema de desacoplo. Por ejemplo, en sistemas de 2x2, esta matriz de desacoplo suele tener esta forma. Suele venir dada por esta función de transferencia, de manera que uno de los términos se puede hacer igual a 1 y los otros términos no diagonales se pueden hacer una cierta función de transferencia. Entonces, siguiendo el razonamiento anterior, esta es mi función G por D, lo puedo calcular, este es el producto que sale, y ahora el objetivo será anular los acoplamientos adecuados. Por ejemplo, en este caso, pues si yo anulo el acoplamiento de los términos 1, 2 y 2, 1, para hacer que estos sean los acoplamientos dominantes, pues llegaré a que la matriz D tiene que tener esta forma. Obsérvese que aquí, por ejemplo, he cogido estos términos como dominantes, ¿vale? Simplemente a título de ejemplo, pero en realidad se debe elegir aquel que
digamos, sea resultante o, digamos, aquel emparejamiento que haya sido adecuado en el análisis de ganancias relativas. Es decir, es razonable pensar que puesto a anular un acoplamiento, o sea, me quedo con aquellas entradas que sean las que han presentado menos acoplamiento, ¿vale? O sea, que parece que tienen un mejor comportamiento y anulo los otros términos. Si estas funciones de transferencia G1,2 partido por G1,1 y G2,1 partido por G2,2 salen causales, entonces podré llevar a cabo el diseño. Esto no siempre tiene por qué ser así. Entonces, en la práctica se puede realizar un desacoplo estático, es decir, tener en cuenta solamente las matrices, digamos, de las ganancias estáticas, es decir, el sistema, la ganancia que, o sea, la descripción del sistema en régimen permanente, de manera que este sistema D también sería un sistema estático cuyo objetivo sería desacoplarlo en régimen permanente. Análogamente, también se puede hacer un desacoplo parcial, por ejemplo, teniendo en cuenta, digamos, cancelando ciertas dinámicas para que el sistema resulte causal. Es decir, que siempre puedo simplificar el problema para garantizar que al menos la matriz D sea causal. Otro aspecto práctico es que en sistemas multivariables en ocasiones no hace falta desacoplar todo, sino tan solo aquellas entradas que presenten un fuerte acoplamiento. Por ejemplo, en este sistema de 3×3 analizo, se puede ver que si hago la matriz de ganancias relativas, estos son los acoplamientos más interesantes: controlar la salida 1 con la entrada 1, la salida 2 con la entrada 3 y la salida 3 con la entrada 2. Sin embargo, analizando la matriz de ganancias estáticas, puedo ver que la entrada 3 y la entrada 1 afectan mucho a la salida 1 y esta a su vez también a la salida 3. Entonces puedo realizar un desacoplo dinámico para intentar reducir estos acoplamientos que la entrada 3 digamos, tiene sobre 1 y que la entrada 1 tiene sobre 3. Vamos a ver ahora, para ilustrar esta metodología, un ejemplo digamos, de un reactor en tanque de mezcla, en los cuales las variables de salida son la concentración de salida en la corriente, ¿vale?, del efluente. Esto es parecido al reactor continuamente agitado que hemos visto, y la temperatura del reactor. Y las variables de entrada son el caudal de alimentación del reactor y el caudal de refrigerante. Entonces, para poder analizar el sistema, se hace una entrada en escalón. En el sistema se tienen estas funciones de transferencia, o sea, estas son las respuestas en escalón, y se analizan, se identifican el sistema con un sistema con sistemas de primer orden, y se obtiene esta función de transferencia. Una vez que tengo la función de transferencia, vamos a realizar el diseño del sistema de control mediante una metodología descentralizada. Entonces, analizamos primero la matriz de ganancias relativas y se ve que el emparejamiento más adecuado, evidentemente, es la salida 1 con la entrada 1 y la salida 2 con la entrada 2, puesto que las complementarias tienen un cambio de signo que claramente hay que evitar. Entonces, ahora, para esto diseñamos un controlador, dos controladores PI, que se va a hacer simplemente por cancelación de dinámica, es decir, aquí se toma un tiempo integral igual a 0,1, de forma que se cancela la dinámica y se calcula la ganancia para que la constante de tiempo en bucle cerrado se sitúe en 0,8. Con el mismo criterio se diseña también el segundo PI y el resultado que se obtiene es este. Con un escalón en la primera entrada se puede ver el acoplamiento en la otra salida, y ahora con un escalón en la segunda salida, en la segunda referencia, pues se puede ver el efecto. Aquí se puede ver que el diseño, o sea, la respuesta en escalón de la segunda referencia parece aceptable, tiene un poco de acoplamiento, pero en la primera presenta un acoplamiento muy grande. Se puede ver también cómo el control aquí es un control muy enérgico y presenta una dinámica muy rápida. Probablemente entonces puedo aprovechar y desintonizar el controlador para intentar reducir este acoplamiento. Se utiliza la metodología de la desintonización, reduciendo la ganancia en un cierto factor y aumentando el tiempo integral con ese factor. Entonces se puede ver cómo aumentando
este factor, aquí se ve la respuesta con un factor igual a 2 y con un factor igual a 10, en efecto el sistema se va haciendo cada vez más lento, pero el efecto del acoplamiento se reduce, de forma que se puede llegar a un compromiso entre acoplamiento y rapidez. Para mejorar el comportamiento se puede llevar a cabo un control por desacoplo. Entonces, en este caso, se aplica la expresión que vimos anteriormente para los sistemas de 2×2, y esta sería la matriz de desacoplo, tiene los términos diagonales igual a 1, el de 1, 2 se calcula de esta forma, y observa así que en este caso, como los sistemas son de primer orden, cuando hago el cociente de los dos sistemas de primer orden, me queda pues la típica función de transferencia de tipo lead-lag, que habíamos llamado, que es un cero y un polo, que es perfectamente causal. Y en el otro término, igual. Entonces ahora veo el análisis del sistema con la matriz de desacoplo y observo cómo ahora el control presenta un comportamiento muy bueno y el efecto del acoplamiento es nulo. Este claramente es un caso ideal porque el acoplamiento es un acoplamiento, o sea, el desacoplo es un desacoplo exacto al recitar causal, y se puede ver cómo efectivamente ahora aparece el sistema completamente desacoplado. Esto en la práctica no será así, sino que presentaría un pequeño efecto debido a que habrá dinámicas que probablemente no se compensen, pero se ve cómo se mejora notablemente el controlador. Muy bien. Ahí se puede ver la comparación entre las dos respuestas. Otra metodología que vamos a ver en este tema, si digamos que en el caso que el desacoplo no dé una solución satisfactoria, es un control en variables de estado. El control en variables de estado es una metodología ya conocida, puesto que se vieron en asignaturas anteriores, y aquí simplemente voy a presentar, digamos, lo que sería una formulación basándome en lo ya conocido para tener en cuenta el efecto del seguimiento de una cierta referencia, ¿no? Aquí, en esta parte, al contrario que lo anterior, se va a considerar que el sistema está discretizado. Simplemente, la generalización o la extensión a sistemas en tiempo continuo es inmediata, ¿verdad? Pero aquí se tiene en cuenta esto simplemente para, porque en la práctica los PID, como hemos visto, se diseñan todo en continuo, pero al final se implementan discretizados. Los sistemas en variables de estado, pues resulta conveniente discretizarse de manera adecuada, y por lo tanto voy a considerar un escenario en el cual, la planta se discretiza y el controlador y el observador se diseñan directamente ya discretizados para reducir la incertidumbre derivada de la aproximación discreta de los controladores continuos. Entonces vamos a suponer que la planta discreta viene dada por esta descripción en variables de estado, donde A es la matriz de transición, B es la matriz que cuantifica el efecto de la entrada sobre los estados, y la salida es una combinación lineal de los estados. Aquí vamos a considerar que el estado es de orden n, la entrada es una entrada multivariable de orden m, tengo m entradas y p salidas. Vamos a considerar aquí primero que el sistema es controlable y la salida que he elegido es una salida observable. Y además la planta es cuadrada, o sea, tengo tantas salidas como entradas. Entonces, el problema de regulación surge cuando yo, dada una referencia que se asume que es constante, debo diseñar un sistema de control que me garantice que, además de hacer el sistema en bucle cerrado estable, la salida controlada converja a la referencia que se está dando. Entonces, para eso, el esquema que se va a seguir es un esquema como se ve en esta figura. Yo tengo mi sistema, tengo a partir de la entrada y de la salida del sistema continuo, muestreada, diseñaré un observador de estados. Este observador me dará el estado estimado, puesto que el estado no lo tengo accesible, lo puedo reconstruir a partir de la entrada y de la salida, y a partir del estado estimado tomaré la decisión de qué entrada debo tomar para que esta salida converja a la referencia. Para eso, evidentemente, el control debe tener también en cuenta el valor de la referencia, y esto se ve como esta referencia multiplicada por una cierta matriz se suma al efecto de la realimentación lineal del vector de estados
y me dará la entrada que tengo que aplicar al sistema, reconstruida pasada de discreto a continuo a través de un mantenedor de orden 0. Entonces, para poder, ahora digamos el controlador, entonces será el observador que se diseña junto con las ganancias de la realimentación lineal del vector de estado y del término que depende, digamos que afecta a la referencia. ¿Cómo se realiza este diseño? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es caracterizar cuál es el punto de equilibrio que tendrá mi sistema. Es decir, cuál es la entrada, el estado y la entrada de equilibrio, tal que si mi sistema parte de ese punto de equilibrio, con esa entrada de equilibrio permanecerá en ese punto de equilibrio, o sea, en unas condiciones constantes, pero serán tales que la salida debe ser igual a la referencia. Entonces, claro, si veo el sistema dinámico, si el sistema es un punto de equilibrio, la x de k más 1 y la x de k deben ser la misma, que es xr. Entonces, de aquí sale la ecuación de equilibrio, que xr y ur, el punto de equilibrio, serán tal que xr debe ser igual a A por xr más BUR. O sea, que el sistema permanece en el mismo punto de equilibrio. Y este estado de equilibrio debe ser tal que multiplicado por c me debe dar la referencia. Esto, como se puede ver, se puede plantear como un sistema de ecuaciones, tal que a partir de una cierta referencia puedo calcular cuál es el estado de equilibrio, xr y la entrada de equilibrio, que me hagan que sean puntos de equilibrio y además la salida sea igual a esta referencia. Resolviendo este sistema de ecuaciones, se puede ver que todo estado de equilibrio y entrada de equilibrio se puede escribir como una matriz n por la referencia. Así, dada una referencia determinada, el punto de equilibrio se calcula de manera inmediata. Entonces, ahora el sistema de control que se va a diseñar vendrá dado por un observador de Luenberger. El observador, como recordaréis, es tal que el estado estimado siguiente es simplemente el estado, digamos, la predicción que viene dado por el modelo, es decir, será A por el X el estado estimado más B por U el estado estimado, más B por U, perdón. Y ahora, esta dinámica se corrige, que sería la que yo predeciría a partir del modelo. Le añado un término que me corrige esta estimación a partir del error que existe entre la salida estimada y la salida que acabo de medir. Este término es el término de innovación o el término de corrección que me permite añadir una realimentación en el observador. Conocido el estado estimado, a partir de este observador, la acción de control será proporcional a la diferencia entre el estado estimado y el punto de equilibrio, y xr, más y se le suma la u de equilibrio. Esta ley de control, obsérvese que si supongamos que ya está bien diseñada, cuando el estado converge al estado de equilibrio, x gorro menos xr tiende a 0, la u tiende a u sub r. O sea que efectivamente la entrada tiende a la entrada de equilibrio y por lo tanto el estado permanecerá en el estado de equilibrio. Esta ley de control se puede escribir de esta manera: k por el x estimado más menos k por i por el vector del estado y la entrada en el punto de equilibrio, que hemos visto que era proporcional a la referencia. Entonces, si yo sustituyo aquí n y defino la matriz m como menos ki por n, esta ley de control la puedo poner como k por x gorro más mr. De aquí sale la ganancia del vector de la realimentación lineal del vector de estado y la matriz m que afecta a la referencia. Estas ganancias, la ganancia k, se puede calcular por cualquiera de las metodologías que se vieron anteriormente en los cursos anteriores, como puede ser, por ejemplo, un control LQR o un control por ubicación de polos. Así, el modelo en bucle cerrado del sistema será, se podrá escribir de la siguiente forma. Lo primero es que el sistema en bucle cerrado tiene como estado ahora la colección de los estados de la planta y de los estados del observador. Obsérvese que ahora la dinámica que tendré del sistema serán los estados que caracterizan mi sistema. Esta parte es puramente estática, pero el observador tiene un estado interno, que es x gorro, el estado estimado. Entonces, el estado del observador y el estado del sistema conforman el estado del sistema en bucle cerrado. A este nuevo estado le voy a llamar z. La entrada de este sistema, una vez que está realimentado, es r.
y la salida es I. Por lo tanto, el sistema podré escribirlo también como un sistema en variables de estado, en el cual el estado Z vendrá dado por Z de K más 1 igual a A en bucle cerrado por Z más B por la nueva entrada que es R, y la salida será también una combinación lineal del estado y de la entrada que es R. Para ver la forma que tienen estas matrices, basta con escribir las ecuaciones x de K más 1, la de la planta, que será A por x de K más B por U. Como U era K por X gorro más MR, pues sustituyo. Y el del observador hago lo mismo, sería A por el X estimado más B por U, que sustituyo por la ley de control, más L por C por X, que es la salida medida menos la salida estimada. Entonces ahora estas dos ecuaciones las puedo escribir de forma matricial de esta forma, como se puede ver aquí. Y entonces efectivamente esta será la A en bucle cerrado, esto es Z, este será la A en bucle cerrado, la B en bucle cerrado y la C en bucle cerrado. La D en bucle cerrado es igual a 0 porque la salida no depende de la referencia. Resulta interesante también analizar la dinámica del error de seguimiento y del error de estimación. El error de seguimiento es la desviación que tiene mi estado respecto al punto de equilibrio donde yo quiero converger. Y el error de estimación es la discrepancia que hay entre el estado real de la planta y el estado que yo he estimado. Entonces, ahora sí, vamos a ver por separado la dinámica de estos dos errores. Aquí puedo escribir la ecuación que define la planta y la ecuación que define el observador. Si yo resto estas dos ecuaciones, puedo ver que x menos x gorro me da el error de estimación en K más 1. Aquí tendría A por el error de estimación, la B por U se cancela y aquí, como podemos ver, puedo sacar factor común C y lo que me queda es x menos x gorro, que es precisamente el error de estimación. Entonces se puede ver que el error de estimación en K más 1 es A menos LC por el error de estimación en K. Es decir, es independiente, como se puede ver, de las acciones de control aplicadas a la planta. Para ver la dinámica del error de seguimiento puedo hacer algo parecido. X de K más 1 será A por X de K más B por U, donde U ahora lo sustituyo por la ley de control. En este caso me resulta conveniente escribirlo de esta forma, como vamos a ver ahora a continuación. El punto de equilibrio verifica esta ecuación de la planta. Entonces ahora puedo restar estas dos ecuaciones y tendré x de K más 1 menos xr, que será el error de seguimiento en K más 1, será igual a A por x menos xr, o sea, A por el error de seguimiento. Este término, la B por UR, se va con esta B por UR, y ahora aquí lo que me queda es B por K por el x estimado menos xr. Teniendo en cuenta que por definición el x estimado de esta ecuación se puede ver que el x estimado es el estado de la planta menos el error de estimación, puedo sustituir y entonces lo que me quedaría sería el x de la planta menos xr, que es el error de seguimiento, menos el error de estimación. Por lo tanto me quedará bk por el error de seguimiento menos bk por el error de estimación. Así, agrupando los términos que dependen del error de seguimiento, puedo ver que el error de seguimiento en K más 1 será A más bk por el error de seguimiento menos bk por el error de estimación. Entonces ahora, agrupando estas dos ecuaciones, la del error de seguimiento, la del error de estimación y el error de seguimiento, puedo ver que viene dado por esta dinámica. Esta ecuación, ¿qué tiene de características? Pues lo primero es que aquí, esta dinámica, la dinámica de los errores, es completamente independiente del valor de la referencia que he dado, ni del valor de la entrada. Tiene una dinámica que solamente depende del error inicial de seguimiento y del error inicial de estimación. Es un sistema autónomo. Esa es la primera característica. La segunda característica es que, como se puede ver en esta matriz, aparece un 0 en este término. Por lo tanto, los autovalores de esta matriz serán la unión, la colección de los autovalores de A más bk y de los autovalores de A menos LC. Obsérvese que los autovalores de A menos LC son precisamente los autovalores de la dinámica del error de seguimiento, es decir, de la dinámica del observador. Y A más bk es la dinámica del controlador del error de estimación, quería decir antes. A más bk me da la dinámica del error de estimación en el caso en el que no tuviera tenido error de seguimiento. O sea, si x gorro fuera igual a x al estado real, o sea, si e valiera 0, la dinámica me vendría dado por A más bk. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo diseño un observador
de forma tal que el observador sea estable independientemente de la ley de control que voy a aplicar, y diseño un controlador para que A más BK sea estable independientemente del observador, cuando pongo el observador y el controlador todos juntos, el sistema resultante va a seguir manteniendo la estabilidad, porque los autovalores de esta matriz son los autovalores del sistema de A más BK, que lo he diseñado para ser estable, y los autovalores de A menos LC del observador, que lo he diseñado para ser estable. Por lo tanto, la estabilidad se mantiene cuando hago un diseño de cada uno de los elementos por separado. Esto es lo que se conoce como el principio de separación. Uno podría preguntar, entonces, ¿cuál es el efecto del acoplamiento? Pues el efecto, en este caso, del acoplamiento entre los dos se pone de manifiesto a través de este término de aquí, en el que se puede ver que el error de estimación efectivamente es absolutamente independiente del controlador que tome, pero el diseño del observador sí me afecta en bucle cerrado al controlador a través de este término menos BK, que es este elemento que aparece aquí. Entonces, evidentemente lo puedo diseñar de manera que siga siendo estable, ¿vale?, cuando lo diseño por separado, pero el comportamiento quizás se degrade por este término. Entonces, para diseñar controladores multivariables por el método de las variables de estado, lo que se suele hacer es tener en cuenta que los autovalores, ¿vale?, el sistema en bucle cerrado los autovalores del sistema en bucle cerrado van a ser los autovalores de A más BK y los autovalores de A menos LC. Entonces, primero diseño el controlador K para que los autovalores del sistema sean los adecuados, me den el comportamiento del sistema en bucle cerrado. Una vez que he diseñado esta ganancia, diseñaré la ganancia del observador para que la dinámica del observador sea más rápida que la dinámica del sistema en bucle cerrado. El objetivo de esto es tratar de reducir el efecto que tiene la transición del error de estimación en el sistema de control. Es decir, si yo diseño el observador de manera que este error tiende muy rápidamente a cero, el efecto que este término tiene en esta dinámica es muy pequeño. O sea, si el sistema controlado con A más BK, por ejemplo, tiene un tiempo de establecimiento de 10 segundos, pero el error de estimación se ha hecho cero ya en un segundo, pues prácticamente el efecto dinámico que tiene este término aquí, este término en la dinámica será muy pequeño en términos globales. Esa es un poco la filosofía del diseño. El problema que surge, eso lo veremos más adelante, es que cuanto más rápido haga el observador, mayor será la ganancia del observador, mayor será la L. Y entonces esta ganancia L tiende a, de alguna manera, a amplificar el efecto del ruido. Por lo tanto, uno debe intentar diseñar observadores de manera que las ganancias del observador sean moderadas para que el efecto del ruido en el control sea pequeño. Esto lo veremos, digamos, este efecto lo veremos al final de este tema de manera más explícita. Entonces, una vez que yo he diseñado el controlador en bucle cerrado, cuando yo voy a probar el controlador, típicamente primero parto del controlador en modo manual, de manera que pongo las entradas del sistema en equilibrio para converger al punto de funcionamiento. Entonces, antes de pasar a modo automático, primero se conecta el observador, de manera que el observador empieza a tomar la salida y converge al estado real digamos, durante un tiempo muy rápido. De esa manera elimino, digamos, los posibles transitorios que me den el observador y ya garantizaré que el error ya ha tendido a cero. Entonces, cuando pasa un tiempo suficientemente grande, igual al tiempo de establecimiento de la dinámica del observador, entonces se conecta el controlador en bucle cerrado, sabiendo que ya como el error ya ha tendido a cero, pues entonces el efecto del observador en la dinámica del transitorio será menor y se consigue un mejor control. Por lo tanto, siempre cuando uno va a implementar un controlador en variable de estado, primero parte en modo manual, luego conecta al observador y luego se pasa a automático el controlador. Vamos a ver ahora, de una manera más genérica, qué pasa si tengo una referencia que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, lo que, digamos, digamos, la estructura anterior se puede generalizar de la siguiente manera.
Normalmente, a partir de la referencia, puedo añadir un bloque que sería un planificador, es decir, que a partir de la referencia me calcularía en cada instante cuál sería la entrada y la variable de estado que debería seguir mi sistema para que la salida mapee esta referencia. Es decir, de alguna manera, si es una referencia constante, pues será un punto de equilibrio, pero si fuera una referencia, por ejemplo, periódica o de otra naturaleza, pues debería calcular cuál es la trayectoria de variable de estado de mi sistema, tales que, mapeado sobre la salida, me den la referencia. Si la referencia esta no fuera posible alcanzar, pues se podría calcular por mínimos cuadrados. Lo cierto es que a partir de una referencia yo podría calcular una trayectoria del sistema, que sería la mejor posible, y ahora se plantearía un problema, un sistema de control que sería semejante al anterior, es decir, con una ley U de K igual a K por X estimado menos la XR más la UR, de manera que el objetivo del sistema de control sería que el estado de la planta converja a esta trayectoria. De manera que cuando esta converge a esta trayectoria, la U es igual a la UR y por lo tanto el sistema convergerá a la mejor, digamos, a la trayectoria que me da el planificador. Esta es la manera genérica de hacerlo, de manera que el controlador en realidad actúa siempre como regulador para llevar la salida de la planta, o sea, el estado de la planta, a la trayectoria que me ha dado mi planificador. Si uno aplica el principio de separación que habíamos visto antes a este problema, pues puede comprobarse que efectivamente se tiene exactamente la misma, digamos, el mismo resultado y se puede garantizar que el error de seguimiento pues tiende también a cero en este caso y el error de estimación igual. En el caso en el que la salida, por ejemplo, presentara una cierta perturbación, ¿verdad? Esta perturbación puede ser el efecto de una señal externa o bien simplemente, digamos, como el efecto de la incertidumbre, ¿vale? Del error de estimación o del error de modelado entre la planta real y el modelo lineal que estoy estimando. Entonces, en este caso, el planificador calcularía una trayectoria teniendo en cuenta este modelo nominal, pero claro, en realidad la planta presenta una perturbación en la salida. Claro, si esta perturbación fuera cero, todo funcionaría bien, pero como tengo una perturbación, probablemente la salida de la planta real no convergerá a la referencia que yo estaba dando porque la trayectoria que he calculado se ha hecho sin tener en cuenta el efecto de esta perturbación. Es decir, la planta presentará un offset. Entonces, para hacer esto, lo que se suele hacer es darle una estructura, digamos, al planificador, tal que incorpore, además de la referencia, el valor de la salida. De manera que ahora, incorporando la salida y la referencia, podré tener una realimentación de, digamos, un error de estimación y, digamos, cambiar la salida, digamos, el efecto digamos, sobre el controlador para compensar el efecto de la perturbación. Obsérvese que en este caso la señal E se calculará, la señal del error será la referencia menos la salida, que la salida ahora será C por X menos el efecto de la perturbación. Ahora se puede ver cómo el efecto de la perturbación tiene el mismo ejemplo, el mismo, digamos, efecto que un posible cambio en la referencia de la salida. Es decir, que a efectos prácticos tiene exactamente el mismo efecto sobre el sistema dinámico un posible cambio en la perturbación, por ejemplo, de tipo escalón, que dar un escalón en la referencia. El efecto sobre el error será exactamente el mismo. Entonces ahora, para compensar el efecto de este tipo de referencia o de este tipo de elementos, necesito añadir, digamos, un modelo de estas perturbaciones para poderlo compensar. Esto dará lugar a un efecto integral, una acción integral, como se ha visto en el control clásico. Bueno, esta explicación probablemente quede mucho más clara en el ejemplo, digamos, en un caso particular, ¿no? Que es el que nos vamos a centrar en este tema. Por ejemplo, asumamos que las perturbaciones o las referencias son de tipo constante. Por lo tanto, la referencia a las perturbaciones siempre van a responder a este modelo, que es un modelo en escalón, en el cual R de K más 1
menos R de K es igual a 0. Es decir, la referencia efectivamente siempre permanece constante. Entonces ahora voy a definir un operador en Z, voy a pasar ahora a la transformada Z, que va a ser delta de Z. Delta de Z igual a 1 menos Z a la menos 1, es decir, al valor actual menos el valor anterior. ¿Por qué cogemos este delta? Pues porque se puede ver que si este operador delta lo aplico a la señal R, la señal actual menos la señal anterior siempre me va a dar 0. Entonces vamos a explotar esta propiedad aplicándola a mi sistema. Este operador delta, por ejemplo, si lo aplico al estado, pues tendré que delta de x es x de k menos x de k menos 1. Delta de u será u de k menos u de k menos 1. Y delta de y será y de k menos y de k menos 1. Entonces ahora, aplicando este operador delta al error, que era r menos i, será delta de r menos delta de i. Pero ahora delta de r, como ya comentaba anteriormente, vale 0. Por lo tanto, delta del error vendrá, o sea, el incremento del error será igual a menos el incremento de la i. Entonces, como se puede ver, ahora en estas nuevas variables delta desaparece el efecto de la referencia. Entonces ahora si reescribo el sistema en términos de estas nuevas señales, delta, por linealidad, se puede ver que delta de x de k más 1 es igual a por delta de x de k más b por delta de u de k. Y que delta de y será igual a c por delta de x. Por otro lado, veo que el error, como delta del error es igual a menos delta i, y delta del error es e de k menos e de k menos 1, deshaciendo este cambio, puedo ver que e de k es igual a e de k menos 1 menos delta de i, que es c por delta de x. Entonces ahora podré escribir la planta en este nuevo estado, en un estado extendido que sería el delta de x y el e de k menos 1. Esto conformaría un nuevo estado de estas dos dinámicas, y estas dos dinámicas las puedo escribir de esta manera agrupada. De manera que delta de x de k más 1 será a por delta de x de k más b por delta de u. Y ahora e de k será igual a menos c por delta de x más e de k menos 1, ¿vale? Más 0 por delta de u de k. Es decir, ahora puedo ver que la dinámica de delta de x y del error vendrá dado por este sistema que solamente depende de delta de u. Por lo tanto, podré encontrar una ley de control que me permita controlar delta de u, calcular delta de u en función de este estado para controlar este sistema. Entonces, si fuera capaz de controlar este sistema y regularlo al origen, podría hacer que delta de x tendiera a 0 y que el error tendiera a 0. Observe que llevar delta de x igual a 0 es equivalente a decir que x de k más 1 será igual a x de k. Es decir, que estoy en un punto de equilibrio. Por lo tanto, si soy capaz de calcular una ley de control que me estabiliza este sistema, esta ley de control me llevará a un punto de equilibrio en el cual el error, ¿vale? O sea, un punto de equilibrio porque delta de x vale 0 y en el cual el error también vale 0, es decir, que r será igual a i. Entonces, para diseñar este controlador basta con coger cualquier técnica de diseño de controladores, puesto que el sistema es un sistema lineal, que me diseñe, ¿vale?, una ley de control lineal. Por ejemplo, la delta de u será será una realimentación lineal de este estado que era delta de x y e de k menos 1. Esto lo puedo diseñar con una LQR por ubicación de polos como se desee. Ahora, esta ganancia la puedo reescribir de esta otra forma: k de x por delta de x más k de e por e de k menos 1. O sea que delta de u tendrá esta forma. Esta ley de control se puede reescribir, se puede ver que, digamos, quitando el operador delta, viene dado por esta ley de control: u de k igual a k de x por el estado más k de e por la suma de los errores desde k igual a 0, desde j igual a 0 hasta k menos 1. O sea, esto es, de alguna manera, digamos, la suma, es decir, la integral, la suma acumulada, que sería la integral de los errores. Se puede comprobar que esto, de esta ley, digamos, representa esta, porque si yo ahora aquí pongo u de k menos 1 igual a k de x por x de k menos 1 más k de e por esta suma hasta k menos 2 y las resto, obtendría exactamente esta ley de control. Esto mismo también lo podría tener si yo ahora esta ley la paso, le hago la transformada a z, entonces tendría que delta de z por u de z
será igual a kx por delta por x de z, delta de z por x de z, más ke por z a la menos 1, porque tengo un e de k menos 1 por e de z. Y ahora dividiendo por delta de z, tendré que u de z será k de x por x de z más 1 partido por delta de z por ke z a la menos 1 e de z. Obsérvese que este de aquí sería z a la menos 1 partido por 1 menos z a la menos 1, que es precisamente la transformada z de un integrador. Entonces, efectivamente, esto lo que añade es un término integral. Y el controlador resultante tendría esta forma. Sería realimento y ahora tendría aquí una función de transferencia que depende solamente del error, que me daría el término que sumo al término de regulación. Esta h de z sería en este caso 1 partido por delta de z por k sub e por z a la menos 1. Obsérvese que k sub e es una matriz, o sea que en realidad esto sería básicamente una matriz de integradores. Una matriz de integradores. Muy bien, entonces esta sería la ley de control. Y como se puede ver, incorpora una acción integral. El diseño de estos sistemas, bueno, lo veremos luego en clase en un caso práctico. Muy bien, ahora, ¿cómo sería ahora entonces la dinámica del sistema en bucle cerrado? Bueno, pues vamos a proceder de manera semejante, solamente al caso anterior, solamente teniendo en cuenta que ahora el controlador que estoy aplicando es un controlador dinámico porque tiene un efecto integral. Por lo tanto, ahora el controlador vendrá dado por una dinámica que sería la dinámica de la integración, o sea, en la cual la integral del error y su e en k más 1 será igual a la integral que tenía antes más el error en k, y la acción de control será proporcional al estado y a esta integral. Entonces, este añade un nuevo estado dinámico. Entonces, el sistema en bucle cerrado, igual que el anterior, tendré el estado de la planta, el estado del observador y el estado del controlador, que es la integral del error. Entonces, ahora la entrada será igual a la R y la salida será la I. Entonces, el sistema lo podré escribir también como el sistema en bucle cerrado, pues también por un sistema lineal de esta forma. El modelo ahora, si yo escribo, esta es la ecuación de la planta, sustituyendo ahora la U por la ley de control, tendría el observador, igual que antes, pero ahora sustituyendo por la nueva ley de control, que depende de la integral, y ahora la ecuación de la integral, que ahora I sub e de k más 1 será I sub e más el error, que el error es R menos C por X, el estado de la planta real, no el estimado. Entonces, ahora, como se puede ver, yo ahora puedo agrupar estos estados y escribirlo de forma matricial y daría lugar a estas matrices. Observe que ahora la referencia no afecta ni al estado del observador ni al estado de la planta, sino afecta a través de la integral del error. Solamente aparece aquí. Y esta sería la salida. Resulta también interesante analizar ahora en los controladores el efecto de las perturbaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora la salida viene dado es proporcional al estado de la planta, pero ahora tengo una perturbación en la salida. Entonces la dinámica en bucle cerrado la podría analizar simplemente donde tenía la I, añadiéndole este término D. Por ejemplo, entonces aquí podemos ver la dinámica del sistema en bucle cerrado del controlador sin efecto integral y con efecto integral. Entonces, en el controlador sin efecto integral están las dos ecuaciones que teníamos anteriormente, pero ahora solamente afecta digamos, en la dinámica a través del observador, porque esta perturbación entra en el observador y afecta en el estado estimado. Y luego este estado estimado se manifiesta en la planta a través de la ley de control. Entonces ahora el sistema tiene la misma dinámica, la misma ecuación dinámica, tiene ahora la entrada de la referencia y la nueva entrada que es el efecto de la perturbación. Observe que ahora el efecto de la perturbación afecta al sistema a través de la ganancia L del observador. Por eso comentaba antes que cuanto mayor sea esta ganancia, mayor será el efecto que tiene en la dinámica en la perturbación. No es lo mismo tener una L con un valor pequeño que grande porque amplificará el efecto de la perturbación. La salida pues será entonces la misma que tenía anteriormente, pero ahora con el efecto agregado de la perturbación. Si se calcula el punto de equilibrio de este sistema, por ejemplo, se puede ver que ahora la salida que experimenta el sistema, que tendrá el sistema, no será en la salida en régimen permanente, en equilibrio, no será igual a la referencia como antes, sino que se verá perturbada por el efecto de la B y por lo tanto presentará un offset.
En el caso del controlador integral puedo proceder igual, pero como se puede ver, la dinámica de la planta y del observador, bueno, esta no depende de la perturbación. Aquí se interviene a través de la salida, como igual que en el caso anterior, y también aparece en el término integral. Entonces, ahora reescribiendo este sistema de manera análoga, pues tendré la misma matriz de transición, el efecto de la referencia, y ahora aquí tengo el efecto de la perturbación. Observe que el efecto de la perturbación, igual que antes, también se ve amplificado a través de la ganancia del observador, de manera análoga. Y la salida también afecta a la D. Aquí se puede ver muy bien por qué el efecto integral me garantiza que siempre la salida va a converger a la referencia independientemente del valor de la perturbación. Y se puede ver a través de esta ecuación. En equilibrio, la integral del error tendrá que ser igual, en K más 1 tendrá que ser igual a I de K, porque estoy en un punto de equilibrio. Por lo tanto, en el punto de equilibrio, este término y este término se cancelan. Por lo tanto, la R menos C por X menos D tiene que ser igual a 0. Es decir, y eso sé que esta es la salida del sistema perturbado. Por lo tanto, del sistema con la perturbación, la salida será igual a la referencia que se desea. Y por lo tanto, no presentará offset. Muy bien, con esto terminamos este tema. Y como comentaba, resulta conveniente darle un repaso al tema este del diseño de controladores en variables de estado, y no obstante, en clase se hará un caso práctico para un poco recordarlo y poner en práctica estos resultados que he presentado aquí. Y con esto terminamos este tema.